Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. El actor Julio Méndez, de la película venezolana Pelo Malo, ganadora de premios internacionales, fue asesinado el pasado jueves durante un intercambio de disparos con funcionarios policiales en Caracas. Extrañas circunstancias rodean el caso, donde también murieron otras 5 personas. En el estacionamiento de esta residencia, ubicada en el centro de Caracas, cayó muerto el joven actor Julio Méndez, de la película ganadora de premios Pelo Malo. Él cayó abatido en enfrentamientos con los cuerpos policiales, con otras 5 personas más en este lugar. Esta es una escena de la película Pelo Malo, donde interpretó el papel de Mario, un joven que atendía un kiosco en el sector popular 23 de enero de Caracas, donde también residía el actor. La noticia de su muerte se conoció por este trino de la cuenta de Twitter Pelo Malo Film. El hecho ocurrió en este estacionamiento, donde ingresaron 8 personas el pasado jueves 30 de abril a las 8:30 de la noche. Según el vigilante del estacionamiento, entraron de forma normal, como si fuesen a buscar sus vehículos. Adentro esperaba una comisión policial. Así lo relata esta mujer, quien llegó al lugar a buscar su carro minutos antes de que ingresara el grupo de jóvenes. Sí, yo vi los policías cuando llegué. ¿Cuántos por funcionario? Había como 20 más o menos. Sí. ¿Escondidos? Bueno, estaban aquí como en una reunión, pues como si estaban esperando algo. Vecinos del lugar reportan que en el estacionamiento se escuchó un fuerte intercambio de disparos y la llegada posterior de otros 30 efectivos policiales al sitio. 6 cadáveres quedaron en el lugar, entre ellos el del actor Julio Méndez, que según testigos se encontraba indocumentado. Del lugar lograron escapar otras 2 personas que eran parte del grupo y que, según informaciones publicadas en prensa, estarían vinculados a una supuesta banda que se dedicaba al robo de vehículos. No fueron 5 minutos, estamos hablando de 4 horas que se oyeron disparos. Hasta el momento, la policía científica no ha dado la versión oficial sobre este hecho, que ha sido noticia internacionalmente por la muerte de este actor, pero que no escapa a la situación de violencia que vive el país. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Una tragedia estuvo a punto de ocurrir en Nazca, en Perú, luego de que una avioneta donde viajaban varios turistas extranjeros aterrizara de emergencia y chocara contra un poste. Avioneta pierde el control al sobrevolar las líneas de Nazca. En la nave iban 6 ocupantes, 4 de ellos turistas, 3 de nacionalidad extranjera. Al parecer la nave no pudo aterrizar en el aeródromo María Reich, posiblemente debido a una falla mecánica. A baja altura, la nave sobrevoló la Panamericana Sur. Unos cables habrían causado su descenso. La avioneta terminó colisionando contra un poste de alumbrado público. Parece que el piloto ha querido ya aterrizar, pero parece que es una falla, no sé si mecánica o humana, ha rebotado y la avioneta ha tomado otro rumbo. Bomberos, policías, personal del aeródromo y pobladores llegaron hasta el lugar. El accidente ocasionó congestionamiento en la carretera. Los ocupantes resultaron con varias contusiones. 2 de los extranjeros procedían de Alemania, mientras que otro era holandés. Los acompañaba una peruana. El accidente dejó sin servicio eléctrico al distrito de Vistalegre. El piloto y copiloto, así como los extranjeros, fueron trasladados al hospital de Nazca y luego a una clínica particular en Ica, donde se recuperan. En la Feria del Libro que se desarrolló en Bogotá, Colombia, fue robado un ejemplar de la primera edición de 100 años de soledad, obra cumbre del escritor Gabriel García Márquez, que se encontraba exhibida en una vitrina y bajo llave. El ejemplar es propiedad de un librero a quien Gabo se lo había firmado. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava. Estas palabras del libro de la primera edición de 100 años de soledad quedaron en el limbo porque los amigos de lo ajeno robaron este sábado un ejemplar invaluable del pabellón Macondo en la Feria del Libro. Es un libro que no tiene valor alguno, porque es un libro que, pues, patrimonial. Es un libro del cual ya se puso la denuncia que fue robado, es un libro que no se puede vender y no se puede comprar. Eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando desapareció un ejemplar de la primera edición de 100 años de soledad. El ejemplar estaba exhibido acá y hacía parte de una colección que se había traído al stand de la librería Macondo para acompañar esta feria del libro dedicada a Gabriel García Márquez. El libro tiene un inmenso valor sentimental para su dueño, ya que García Márquez le firmó esa copia con la siguiente dedicatoria. Para Álvaro Castillo, el libro viajero, como ayer y como siempre, de su amigo Gabriel. Yo le pido el favor a las personas que se lo robaron, que por favor lo devuelvan porque no van a poder venderlo.
Los visitantes que caminaban por el pabellón se quedaron sin ver esta reliquia literaria. Da mucha tristeza porque es un patrimonio cultural para Colombia y para la humanidad. Las autoridades ya se encuentran tras la pista del ladrón que hurtó esta obra de la literatura universal. Nuestro canal aliado Noticias Caracol encontró a 2 jóvenes que han tenido una exitosa transformación de mujer a hombre. Y si usted se los encuentra en la calle, ni siquiera se imagina que nacieron mujeres. Pero ¿cómo pedir trabajo con aspecto masculino y una cédula que dice que su sexo es femenino? Él es Camilo Lozada, estudiante universitario de 26 años y hombre transgénero. Desde hace 6 años se aplica hormonas masculinas. Y él es Andrés Felipe Aguacía, ingeniero de sistemas de 33 años y transmasculino en tránsito desde hace 2. Ni las inyecciones de testosterona ni salir del closet ha sido tan difícil para ellos como conseguir trabajo. El contraste es de un nombre femenino pasado a después mostrar tu cédula como Camilo, pues la gente de manera inmediata también rechaza la posibilidad. Sí he conocido que en el proceso de vinculación pues siempre está el tema de que tu documento no tenga el sexo con el cual te identificas. Los 2 han pasado por entrevistas en las que deben explicar que aunque nacieron siendo mujeres, hoy son hombres y lo único que se interpone entre su actual identidad y la pasada es una letra en la cédula que quiere decir femenino. Las personas transmasculinas gozan de un beneficio fantástico y es que realmente pasan inadvertidas totalmente porque no parece que sean personas que estén en tránsito. Y la razón por la que pasan inadvertidos es que la testosterona es tan fuerte que en poco tiempo produce cambios físicos extraordinarios, como explica el médico Alberto Angulo. Un engrosamiento de la voz, por ejemplo, un crecimiento excesivo del vello corporal. A nivel de los órganos genitales externos va a haber un agrandamiento importante del clítoris. El abogado Germán Rincón Perfetti añade que un proceso administrativo fácil, como cambiarse el nombre, para ellos se convierte en un desafío. Les piden requisitos adicionales que no están en la ley, como por ejemplo que lleven declaraciones extrajuicio de personas que conozcan diciendo que sí quiere cambiarse el nombre por eso, cuando... Una vez cambiado el nombre, los hombres trans inician un ciclo que parece interminable. Todo lo que tú hayas hecho en tu pasado tiene que modificarse también y ajustarse a tu nombre actual. El proceso es largo y dispendioso, sobre todo porque no existe una ley que les permita simplificarlo. Nuestro deber como colombianos, sociedad, vecinos, colegas, compañeros de trabajo es respetar eso, respetar esa identidad, esa decisión y garantizar el trato digno. Mientras llega esa ley, ¿en qué trabajan los transmasculinos? En la calle, ventas informales, trabajos donde no le exigen ese requisito, donde no te exigen la libreta militar. El director de Colombia Diversa, organización defensora de los derechos de personas trans, envió un mensaje a los empleadores. Tener personas trans, como tener mujeres, como tener afrodescendientes, como tener gays y lesbianas, como tener personas de todas las diversidades en las empresas, hace que las empresas sean más fuertes, que las empresas tengan una conexión con la realidad social del país. Mientras no haya legislación que los proteja, Andrés Felipe y Camilo y todos los hombres trans de Colombia tendrán que seguir enfrentando la vida laboral con un sexo en la cédula que no los identifica. Y se conoció un nuevo video que se ha viralizado en redes sociales, en el cual de nuevo su víctima fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Allí en esta oportunidad no le lanzaron un mango, sino esta vez fue un pañal durante un evento que el mandatario estaba atendiendo. Por fortuna el presidente Maduro logró esquivar lo que le lanzaron del público. Como ya es costumbre que al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, le lancen objetos, el 1 de mayo, mientras el presidente Nicolás Maduro realizaba su alocución al inicio de la cadena nacional, le lanzaron un pañal que él apenas logró esquivar. Luego del incidente, el mandatario Maduro reprendió a los presentes, indicándoles: camaradas, debemos de tener un poco más de cuidado. Quizás ese incidente ofuscó al presidente, quien minutos más tarde, después de anunciar el aumento del 30% del salario mínimo, insultó a unos obreros que no estaban de acuerdo. Y aunque algunos presentes en la marcha no lo notaron, se hizo viral en las redes sociales este video. Y cerramos nuestra emisión con la última producción del cantante español Alejandro Sanz, quien presenta Sirope, su nueva criatura. El músico publica su 10º álbum en estudio, en el que colabora diferentes artistas como Juan Luis Guerra. Bueno, Sirope, como un buen amigo mío dijo, es almíbar y es jarabe. Te endulza y te cura.
Yo te quiero dar la razón y te debo dar la razón. No te asustes, solo quiero. Y bueno, Juan Luis Guerra es un tipo con una vida interior muy grande, muy espiritual y realmente se toma la felicidad muy en serio. Se va a quedar siempre en mi memoria y en mi corazón. Estoy diciendo que me tomo en serio la felicidad. Y el gran Arturo Sandoval, que ha participado en varios de los temas. La capacidad de pulmonar de ese hombre no tiene fin, pero además el gusto musical es impresionante. La técnica, el corazón, lo tiene todo. Yo he disfrutado mucho con todos los que han pasado por allí y yo creo que ellos también. No ves, ya no espera que la lleves al Edén. Ya sabes que no espera que la beses y se haga de noche y pruebas de carbono. La verdad es que el resultado me gusta mucho. Yo creo que representa muy bien tanto la foto de portada como el concepto del disco, incluso el título representa muy bien lo que es el disco. Soy Alejandra Forero y este fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.